Hola, ¿qué tal? Buen día. Me presento. Mi nombre es Guadalupe Montserrat Cabral Carvajal. Soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad ABT a Distancia de México. En este video vamos a presentar sobre aprendizaje y enseñanza de la probabilidad estadística. Este es un módulo, es el módulo 12 de esta licenciatura. Pero vamos a hablar qué involucra este módulo, qué trata, qué quiere mostrar a los estudiantes este módulo. Vamos a hablar sobre las perspectivas de enseñanza y aprendizaje de la probabilidad de la estadística. Recordando que las perspectivas es la manera en que el profesor, a través de sus conocimientos, a través de la experiencia, va a manejar, va a utilizar métodos, va a buscar la manera que en el estudiante se obtenga un aprendizaje. Eso es en la perspectiva de la enseñanza. En el aprendizaje, en la perspectiva, cómo el estudiante toma esto que el profesor le da para ponerlo en práctica. ¿Okay? Vamos a hablar en los tres niveles educativos: educación básica, media y superior. Media superior, perdón, y superior. Hablamos de una educación básica, donde se busca el desarrollo de habilidades básicas de razonamiento lógico y comprensión de las matemáticas. Tenemos la educación básica, que sería primaria y secundaria. Enfoquémonos a estos dos niveles educativos de nivel básico. Aquí habla algo muy importante. Se prioriza una introducción intuitiva a la probabilidad estadística. Una introducción donde se empieza a sumergir a los estudiantes en entender qué es, para qué me sirve, cómo lo ocupo en mi entorno, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? A través de los ejemplos que aquí se nos muestran, los juegos de azar simples, ¿no? La recolección de datos, las encuestas. ¿Y esto de qué me sirve? Ir diciendo a los estudiantes, mira, tienes una unidad, un módulo, una asignatura, como lo llame, de probabilidad y estadística. Pero mira, de esto se trata, porque en realidad de eso se trata, ¿no? O sea, de tener datos, de darles una interpretación y de analizar y darle interpretación a esos datos. ¿Ok? Entonces, esta introducción es buena, pero entonces hay que sumergir a los estudiantes en un aprendizaje en el que se le envuelva en su contexto, no solamente sentarlo y decirle, así hazlo y así y nada más, no. Hay que contextualizarlos, hay que llevarlos a un punto donde ellos digan, esto me sirve en la probabilidad, esto me sirve, esto, aquello. Donde yo como estudiante voltee y diga, esto. Y sería una manera en que atraes a que los estudiantes puedan comprender un poco mejor las matemáticas y en este caso la probabilidad. Vamos a hablar de la educación media superior, ¿no? Donde pues ya se profundiza, aquí mismo lo dice, hablamos de una introducción, aquí profundizamos la interpretación de los datos, ¿no? Y la resolución de problemas, pero haciendo uso de herramientas estadísticas y probabilísticas. ¿Cuál es la principal que tenemos a nuestro alcance? La Excel. Podemos llamar GeoGebra. Y hay varias herramientas que el Internet nos da para yo poder decir, hice esto, pero a ver, vamos a ver qué me da, si está funcionando, si lo que se está haciendo es correcto. Es un apoyo, no lo veamos como una salida donde, bueno, ya tengo esto y me olvido de aquello. No, porque es un envolver las dos cosas, unirlas para que tenga un buen fruto. No solamente deshacerme de una para tomar otra, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo poco a poco la probabilidad pues se va profundizando, ¿no? Hablamos de una introducción, ahora hablamos de profundizar y vamos a un nivel superior, donde ya el análisis es más fuerte, donde ya se especializa en el área que el estudiante quiere enfocarse, su profesión, y se da cuenta que la estadística está en todas partes. Las matemáticas se mueven hacia cualquier carrera, van las matemáticas, ¿no? Porque hay investigación donde se utiliza la probabilidad. Hay diseños experimentales, hay modelación matemática. Entonces, es importante, ¿no? Llevarlos de la mano, encaminarlos para que hagan una cadena y podamos obtener al final del día un aprendizaje significativo en los estudiantes que pasen por nuestro salón de clases. Vamos a tomar en este momento también un punto bien importante, las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la probabilidad estadística. Para este punto vamos a hablar a nivel medio superior, ¿no? Donde ya al estudiante se le introdujo y se le dijo, la probabilidad es esto, mira, puedes utilizarlo para esto y para aquello, pero ¿cómo? Envolviéndolo en su entorno, que vea la probabilidad, donde quiera que voltee pueda encontrar probabilidad y lo asocie y sea algo más emocionante para él querer aprender, ¿no? No en todos, porque no pasa en todos, pero sí en la mayoría de los estudiantes puede pasar esto. Vamos a hablar de estas estrategias. Hablamos de uso de herramientas tecnológicas, que es lo que hablábamos, las perspectivas, perdón,
herramientas tecnológicas. Tenemos a la mano demasiadas, ¿no? Hablábamos de Excel, GeoGebra, Desmos, o sea, demasiada herramienta de cálculos matemáticos que nos van a ayudar a complementar lo que yo he aprendido a lápiz y papel, a cómo ahora lo que yo estoy viviendo, cómo lo puedo llevar a un número, a una representación de la vida real, a lo escrito, ¿no? Hablamos en esta parte también, pues, de una vinculación interdisciplinaria. ¿De qué nos quiere hablar esta vinculación interdisciplinaria? Hablamos en este caso, perdón, eh, de relacionar la probabilidad, de que la podemos relacionar con otras materias, lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces depende de la profesión, pero relacionamos, por ejemplo, la biología, ¿no? El análisis de la población, ahí hay probabilidad, en la economía, esa es otra, en la historia, ¿no? En la interpretación de gráficos históricos, o sea, la probabilidad podemos llevar a muchas áreas, no solamente quedarnos en matemáticas. Hablamos también en este caso de simulaciones, ¿no? Experimentos prácticos. Hablamos de esto y con qué se relaciona estas simulaciones, pues con el uso de tecnología, ¿no? Aquí habla de algo bien importante y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? El enfoque constructivista, en donde tú eres un instrumento para ayudar al estudiante a que construya su conocimiento a través de su entorno, de lo que ve. Entonces, es importante que busquemos ese enfoque constructivista, donde yo como profesor voy a apoyar al estudiante, pero voy a dejar que él también investigue, que no se quede con lo que le doy, sino que vaya más allá, que esas ganas de querer aprender, de querer salirse de una, lo lleven a investigar más cosas, ¿no? Y hablamos también de esa estrategia como aprendizaje colaborativo, ¿no? El trabajo en equipos, el trabajo de pues haz esto y ahora pregúntale a esta persona cómo lo ve, cómo lo relaciona, cómo lo toma, ¿no? Para su aprendizaje. Algo muy importante también en este tema, hablamos del uso, ¿no? De las TICs en la enseñanza de la probabilidad estadística. Y aquí podemos ver en este mapa que se nos presenta, hablamos lo que se tocaba desde el principio, ¿no? Un aprendizaje significativo, un aprendizaje en el que el estudiante adquiere conocimientos y entonces lo empieza a relacionar, ¿no? Hablamos de una transformación del estudiante pasivo-activo, o sea, ya no solamente es un estudiante que está escuchando, ya no solo es un estudiante que está escuchando lo que el profesor le dice, sino que también está buscando, sino que también se está llenando, sino que también se está llenando de la información, ¿no? Hablamos de un programa multimedia interactivo, hablamos de las tecnologías que ayudan al estudiante, ¿no? A llenarse de información, a buscar otras alternativas de dar soluciones a los problemas. La estimulación del pensamiento crítico, donde tú ayudas al estudiante, donde tú lo ayudas a que pues él pueda analizar, no solamente, a ver, yo te doy la información y tú utilízame la fórmula y calcúlame, sino que yo ayudo al estudiante a que él pueda analizar, a ver, tengo un dato, pero ese dato me sirve para esto y me lleva en relación a otro dato y puedo encontrar una solución, ¿no? Hablamos de un aprendizaje explorativo, donde exploro, donde no me quedo en lo que me dijeron, exploro, navego, intento interpretar qué más puedo obtener de esto que ya me dieron a mí, ¿no? Y tenemos muchas herramientas que nos sirven, ¿no? Para las TICs tenemos las tablets, los celulares, las computadoras de escritorio, una comunidad en línea, una comunidad educativa que me va a ayudar a que pueda fortalecer mis conocimientos. Aquí viene una pregunta que se hace muy importante, ¿no? Y que a veces no la hacemos o no la pensamos porque solamente muchas veces pensamos, ¿no? En yo cómo lo voy a hacer, qué voy a lograr. Entonces, pues aquí vamos a hablar de una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tuviera un compañero docente que impartiría por primera vez la asignatura de probabilidad estadística a nivel medio superior? ¿Qué recomendaciones o sugerencias le haría para que se considere a la hora de planear un tema de dicha asignatura, ¿no? ¿Qué herramientas tecnológicas le recomendaría? En este caso, pues, como todo, ¿no? Es algo nuevo para la persona, así como para el estudiante que ve la primera vez probabilidad, así para el profesor, ¿no? Claro que se ha instruido, claro que ha aprendido cosas de probabilidad, pero una cosa es el conocimiento que adquiero como estudiante y cómo lo reflejo como profesor, ¿no? Entonces, sería invitarlo a motivarle a que, claro, se va a enfrentar a muchos retos, claro que sí, pero tiene que ver la manera, conociendo a sus estudiantes, saber en qué manera puede ayudarles, ¿no? A mejorar esa tal vez en cierto modo apatía que muchos de ellos pueden tener
por no aprender, ¿no? Podemos hablar también en esta parte, yo le sugeriría que literal respire, observe a su grupo, entienda cómo trabaja el grupo. Porque también tengo la idea de que como profesor no te puedes cerrar y decir, a ver, tienen que aprender esto y a mí no me importa lo demás. No. Hay un lado humano en el estudiante que tenemos que ver, que tenemos que entender para poder así, a partir de ahí entender, mi estudiante necesita esto para aprender. Necesita sentirse también libre para aprender, necesita sentirse seguro donde está para aprender, ¿no? Obviamente, dentro de las herramientas tecnológicas, para mí, en este proceso, a mí me ha servido mucho GeoGebra. Y afortunadamente, justamente en este semestre, se aprendió mucho de que GeoGebra no más, ahí meto mi fórmula y ahí está y dámelo. No, utilizar todas las herramientas y comandos que te ofrece para dar una solución sin necesidad de meter una fórmula. Qué mágicas son las herramientas tecnológicas, qué importantes son, ¿no? Y esa sería la manera en que yo ayudaría a alguien que está llegando como profesor nuevo a donde yo esté trabajando, que sea mi nuevo compañero de trabajo. Entonces, es muy importante el aprendizaje, la enseñanza, la probabilidad, la estadística y así en todas las materias. Entonces, pues vamos a darle, vamos a seguir aprendiendo, porque claro que nos estamos formando como docentes y es importante saber tener esa manera de enseñar, de transmitir y de poder ayudar a que el estudiante pueda seguir construyendo su aprendizaje. Entonces, pues por mi parte sería todo en este momento y pues agradezco mucho su atención y espero este video pues pueda ser de ayuda para ustedes, próximos docentes, para los que ya lo son y tal vez pues necesitaban escuchar nuevas palabras, ¿no? Entonces les envío un cordial saludo, Guadalupe Montserrat. Hasta pronto.